Señal directa. Y para conocer y entender más los alcances de este momento de tensión entre China y Estados Unidos, nosotros agradecemos el que nos acompañe vía Zoom Miguel Alejandro Híjar Chiapa, internacionalista, a quien damos por supuesto la bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel Alejandro? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias por acompañarnos. A ver, las primeras interpretaciones de este momento tenso que viven ambas naciones, China y Estados Unidos, y hasta dónde puede alcanzar. Es una situación preocupante definitivamente, especialmente por la retórica que ha surgido a raíz de la visita de la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Estamos hablando de la tercera persona más importante de la política estadounidense después del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces es una visita de alto nivel que no se había dado en más de 2 décadas a la isla de Taiwán de parte de un representante estadounidense. Y se da justamente en este momento en el que las relaciones entre China y Estados Unidos se han ido deteriorando. En los últimos años, no solamente en la administración Biden, sino que desde la administración Trump, e incluso podríamos remontarnos a la administración Obama, con la estrategia del pivote asiático de parte de Estados Unidos, esta búsqueda por reposicionarse en la región y ganar más fuerza frente a una China ascendente y una China cada vez más asertiva. Todo esto fue profundizándose, por supuesto, con la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump en la administración anterior y la retórica, por supuesto, cada vez más agresiva, que además se fue materializando en algunos foros minilaterales en la región, como es el diálogo cuadrilateral de seguridad, una especie de alianza informal de seguridad y defensa entre Estados Unidos, Japón, India y Australia, y por supuesto también ahora con recientemente el acuerdo entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Todo esto ha ido sumándose a las tensiones que existen en la región y particularmente las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados con China. Ahora, con el presidente Biden, también la estrategia del Indo-Pacífico de Biden ha buscado profundizar la presencia estadounidense y, por supuesto, continuar esta competencia estratégica con Estados Unidos. Así que esta visita de la representante Pelosi, de la presidenta de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, resulta importante y, por supuesto, esto ya ha causado algún descontento de parte de Beijing. Ya el Ministerio de Exteriores ha lanzado un comunicado insistiendo en que habrá una respuesta y que, por supuesto, pagará las consecuencias Nancy Pelosi y cualquier otro representante que decida seguir cuestionando la soberanía china sobre la isla de Formosa, sobre lo que conocemos como Taiwán. Maestro, lo que ocurrió en Ucrania es lo que ahora estamos viendo en Taiwán, eso por un lado. Y llama poderosamente la atención el manejo, la estrategia que viene haciendo el gobierno de Estados Unidos. Está ahogando a Afganistán. Veíamos y lo decíamos ayer aquí en este espacio, también tuvo una cumbre de América muy desangelada, la cumbre de las Américas, y el largo, etcétera. Pero bueno, la pregunta es, Biden está teniendo una popularidad terrible, muy baja. Y parece que quiere colapsar la economía mundial con otra guerra, que ya sabemos quiénes son los ganones en una guerra. ¿Esto tendría que ver desde su punto de vista también con las próximas elecciones en ese país? En Estados Unidos me refiero. Bueno, iniciando con la primera pregunta sobre si es similar a lo que está pasando en Ucrania, todavía no, a menos que la República Popular China decidiera invadir Taiwán, tendríamos un escenario similar. No es descartable porque una de las primeras respuestas, además del comunicado del Ministerio de Exteriores chino, ha sido el despliegue de las fuerzas navales chinas en el estrecho de Taiwán, realizando maniobras y ejercicios como una manera de advertir que China va a responder en ese caso. Ahora, hay que considerar también que Biden insistió hace algunas semanas en que si China llegase a invadir Taiwán, Estados Unidos entraría en defensa de Taiwán. Claro que esto es delicado. Veíamos en la cápsula justamente que mencionaban
que Taiwán, si bien no es reconocido como un país soberano por la mayor parte de los países del mundo, solamente poco más de una docena de países lo reconocen y son países pequeños. Y Naciones Unidas ya no reconoce al gobierno de Taiwán desde 1971, cuando el asiento fue ocupado por la República Popular de China. Pues hay una estrecha relación comercial y política entre Estados Unidos y Taiwán. Esto especialmente a raíz de la democratización que se comenzó a dar a raíz de los años 70 y 80. Y entonces esto ha permitido que haya una relación cercana, digamos, entre democracias, entre Taiwán y Estados Unidos, y por ello, en dado caso que hubiera una invasión china a Taiwán, pudiéramos ver una respuesta de parte de Estados Unidos y muy probablemente también de sus aliados en la región. Hay que recordar que Estados Unidos tiene una serie de tratados de seguridad y defensa en la región, tiene aliados estratégicos en la región, entonces Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, que también tiene territorios en el Indo-Pacífico, y por supuesto también la India, con quien comparte en el Quad, y es el principal rival estratégico de China en la región, y un país con el que ha tenido bastantes conflictos desde la guerra que se libró en los años 60. Entonces, esto pone un escenario riesgoso. Sin embargo, no creo que China en estos momentos decida invadir Taiwán. Lo veo complicado y a diferencia de Rusia, China en términos estratégicos no toma estas decisiones tan arriesgadas como las que ha tomado el presidente Putin en el caso de Ucrania. Entonces, una guerra creo que sería algo todavía que puede verse como un escenario lejano. No es un escenario factible en el plazo inmediato, ni tampoco una invasión de parte de China. Claro, que si se diera, pues sí habría definitivamente un conflicto militar importante. Pero creo que por el momento las tensiones no han llegado a ese punto. Sin embargo, hay que dar seguimiento cuidadoso porque las tensiones pueden seguir aumentando y las relaciones en el Indo-Pacífico en estos momentos son muy frágiles. Y con muchos de los aliados de Estados Unidos, China tiene muy importantes diferencias, muy importantes tensiones. Australia es un ejemplo, Japón es otro ejemplo. Así que sí, el escenario es delicado, el escenario es frágil, pero no estamos en la antesala de una guerra. Justo iba a preguntar como los niños, ¿no? Quieren pelea, pero bueno, ya nos está explicando algo al respecto. Lo que sí es un hecho es que, uno, para Estados Unidos siempre ha sido una buena tentación en momentos de crisis el iniciar una guerra, por aquello de que también de esa manera logran la reactivación. Y por otra parte, quien viene haciendo advertencias acerca de los riesgos que enfrenta la humanidad, y sobre todo porque hay un enorme desarrollo nuclear que también dice debería controlarse, pues es la propia Organización de las Naciones Unidas. En ese contexto, por lo menos puede haber certeza de que ninguna de las partes perderá la cordura. En las relaciones internacionales es muy difícil predecir este tipo de situaciones. Digo, hace algunos meses muchos analistas esperaban que Rusia no entrara en territorio ucraniano y terminó sucediendo, así que es difícil predecir. Sin embargo, bueno, hemos visto buena voluntad de parte de Estados Unidos y Rusia en los últimos días de llegar a un nuevo acuerdo nuclear, entonces esto debería tranquilizarnos un poco. Y si bien China también es una potencia nuclear, hay muchas potencias nucleares en el Indo-Pacífico. Está, por supuesto, India, Pakistán, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Rusia, y Francia y Reino Unido. Prácticamente todos los países que cuentan con armas nucleares tienen territorios en esta región, lo cual hace muy riesgoso todo, lo cual pone a la región en un estado de alarma. Sin embargo, creo que en estos momentos no nos estamos aproximando a ello. Ahora, claro que Estados Unidos está atravesando momentos políticos domésticos difíciles, la polarización es tremenda, Trump ya ha anunciado que buscará su regreso a la Casa Blanca. Hemos visto en muchos sentidos la división entre los dos lados ideológicos del país, entre demócratas y republicanos, una pugna muy intensa, y por supuesto vemos que los demócratas están en aprietos, tienen
posibilidades de perder las elecciones intermedias. Las mayorías que sostienen tanto en la Cámara Baja como en el Senado son mínimas, son ínfimas. Entonces, esto pudiera significar un muy importante riesgo para ellos de perder el Congreso, y por supuesto con la baja popularidad de Biden, esto se vuelve un escenario más factible. Entonces, los demócratas tienen que pensar muy bien, y creo que tiene que haber una estrategia coordinada entre la Casa Blanca y por supuesto también tanto el Senado como la Cámara de Representantes, entre Nancy Pelosi, Chuck Schumer y el presidente Biden, para saber cuál es la agenda que va a seguir el país en este sentido. Es riesgoso y por tanto, pues sí pudieran buscar que estas estrategias al exterior unifiquen al interior al partido, unifiquen a Estados Unidos y que de alguna manera les den oportunidad a Biden y a los demócratas de salvar cara y de poder elevar la popularidad. Sin embargo, no creo que llegue a un conflicto mayor en Taiwán como para que pueda convertirse en una guerra que una al país, como en otras ocasiones ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Vietnam o de Corea, o por supuesto también la guerra del Golfo a principios de los 90s, o la invasión a Afganistán en el 2001. Bueno, pues es lo que está ocurriendo en estos momentos. Los ojos del mundo están puestos en esta zona. En lo personal lamento como periodista de que la mirada no la tengamos también en el conflicto tremendo entre Irán y Palestina, pero bueno, esa es otra larga historia. Estimado maestro, muchísimas gracias por participar y hasta muy pronto. Muchas gracias como siempre por la invitación. Hasta pronto. Regresamos en 2 minutos.